Este es uno de los mensajes que ha traído una perspectiva de Dios para vida plena con mucha claridad. Y espero que todos nos conectemos con lo que el Señor nos va a decir. Siempre me llama la atención que el Señor es bien específico y concreto. Si yo les resumo, por ejemplo, el Antiguo Testamento, el Señor diría, como en Miqueas, hay tres cosas fundamentales. Miqueas 6:8: hacer justicia, amar y humildad. Tres cosas. Porque algunos de ellos pensaban, la vida tiene que ver con ofrecer sacrificios a Dios, y ahí el Señor nos perdona. Pero el Señor dice, no bastan los miles de carneros, aun si sacrificaras a tu primogénito. Y cuando voy al Nuevo Testamento me doy cuenta de que también no son muchas cosas, hay resúmenes de lo que el Señor ve como una iglesia relevante. Y hoy voy a compartir estas virtudes de una iglesia relevante. Y quiero invitarles a leer conmigo aquí en la pantalla, en esta versión, en 1 Tesalonicenses capítulo 1, verso 1 al 5. Dice: Pablo, Silvano y Timoteo, Silas, un equipo que está escribiendo a la iglesia en Tesalónica, dice a la iglesia de los tesalonicenses, que está en Dios el Padre y en el Señor Jesucristo. Que el favor y la paz de Dios esté con ustedes. Quiero quedarme ahí un segundo antes de seguir. Yo quiero que le digas al que está a tu lado que la paz y el favor de Dios esté contigo. Gracia y paz. En medio de la situación que estás viviendo, decirle gracia y paz. Qué hermoso, ¿verdad? Que la gracia de Dios esté con ustedes. Ese favor inmerecido. Sigamos. Dice: siempre damos gracias a Dios por todos ustedes al mencionarlos en nuestras oraciones. Sigamos adelante en el siguiente. 3. Cuando oramos a nuestro Dios y Padre, los recordamos constantemente a causa de la fe que tienen y demuestran. Demuestran con hechos, y del amor que los empuja al trabajo, y de la esperanza en nuestro Señor Jesucristo, que los mantiene firmes. Dejémoslo hasta ahí, ¿no? Después voy a leer los demás. Una iglesia relevante. En mi segundo año de seminario, un pastor me invitó por 3 meses a una iglesia, a pastorearla por 3 meses. Mi segundo año. Y cuando llego y estoy frente a la iglesia platicando con él, porque tengo en el suelo un maletín que tiene una sábana, unas cuantas mudadas, pasta, jabón y cepillo de dientes. Ese era mi equipaje. Cuando este pastor, antes de despedirme, me dice: tengo una cosa que decirte. Vienes a liderar una iglesia que se ha dividido en 4. O sea, ahora son 4 iglesias en este pueblo y tú vienes a pastorear. Yo casi miraba mi maletín y decía: ¿me voy o no me voy? La iglesia sin bancas, porque unos hermanos se habían llevado las bancas. Sin luces, porque algunos hermanos se habían llevado las lámparas. Y al rato una hermana vino a pedirme unos vasos plásticos, porque había sido una donadora de los vasos plásticos. Y cuando empezaba a predicar el evangelio, en el lugar me decían: ¿cómo es que
hablas de Dios, del amor, lo que ha pasado en la iglesia es tremendo. Yo me quedaba en silencio total, porque cada uno de ellos pensaba, mi grupo va a formar la iglesia relevante, porque los dones espirituales los tenemos nosotros. Y otro decía, es que tenemos la sana doctrina. Y otro decía, es que tenemos que bautizar a los niños. Y otro decía, wow, yo decía, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? Sin cama, porque me tocó dormir en el piso, puse mi sábana allí, había un excusado afuera, me tenía que bañar allí en mi cuarto, con un terror porque el agua se inundaba y yo decía, por ahí va a entrar una culebra. Pero saben, eso no me preocupó tanto, sino ver la condición de los creyentes en ese lugar, pensando que cada uno de ellos tenía lo mejor. Hace 15 años un pastor me dijo, vengo a poner a Guatemala, como que si fuera una tienda, vengo a poner la mejor iglesia aquí en Guatemala. O sea que de 40,000 iglesias, la tuya va a ser la mejor. ¿Y por qué? Por la doctrina, por la sana doctrina. Yo sé que cada uno de ustedes tiene un trasfondo diferente de iglesia. Probablemente aquí hayan bautistas con un trasfondo bautista, centroamericano, pentecostal, neopentecostal. Y probablemente tú sigues pensando que algunas cosas de lo que traes, eso es relevante o más importante para Dios. Pero cuando yo veo la palabra, una iglesia que es luz y sal, que eso término quedaría así, pero luz y sal, ¿qué es? Estuvimos con Arthur juntándonos como 3-4 meses, ¿verdad, Arthur? En McDonald's. Siempre pedíamos lo mismo los dos, nos sentábamos en la misma mesa, íbamos al mismo lugar, la misma hora. Yo decía, Arthur me va a hacer británico a mí. Pero donde quiero llegar es que después de orar y estudiar la palabra, vimos que habían dos cosas fundamentales en una iglesia que es relevante: que predica a Cristo y que muestra el amor de Cristo. Un aplauso al Señor. Y vida plena. Vida plena debe tener esas dos cosas: una pasión por las almas y una compasión por el necesitado. Si nos falta una de esas dos cosas, si nos faltan las dos, no importa si tenemos luces, si tenemos 5 grupos de alabanza, si tenemos esto, si tenemos lo otro, no vamos a ser relevantes. Y eso es lo que la iglesia en Tesalónica o de Tesalónica nos muestra a nosotros. Una iglesia que tenía fe, amor y esperanza. Una comunidad fiel al evangelio, que en medio de crisis no se detenía y cumplía la misión que Dios le había encomendado. Y en medio de situaciones la iglesia no se detenía porque había persecución y crisis, pero ellos contemplaban a la luz de los propósitos eternos lo que le estaba pasando. O sea que ellos podrían decir, eso del COVID es pan comido. Es oportunidad, el COVID es oportunidad para decirles a otros que se pueden morir, pero que si conocen a Cristo se van al cielo. O que hay esperanza en esto o en otro. Déjenme decirles que tenía tiempos de que la palabra no me tocara el corazón de esta forma, porque es mi anhelo como pastor que ustedes y yo seamos relevantes en Guatemala. Y no se trata de ser la mejor iglesia, sino la iglesia que hace lo que Dios le dice. Una iglesia que responde a las necesidades, que responde a la pobreza. Porque sí,
Hermanos, hay desnutrición, pero ¿qué hace la iglesia? ¿Qué hace las 40,000 iglesias? Pero dejemos la 39,900 que hacen vida plena con la pobreza en Guatemala. ¿Qué hace vida plena con la migración? Es que estos hondureños que van para el norte se quedan aquí. Pues a esos hondureños hay que hablarles de Cristo. La iglesia tiene grandes desafíos, grandes retos. Hoy vemos los asuntos relacionados a las filosofías como la ideología de género, de aborto, porque tarde o temprano pueden llegar a tu casa tus niños y el varón te dice: papá, cuando tenga 14 años voy a decidir si soy hombre o mujer, porque la maestra me habló de ideología de género. Y yo puedo tener esa libertad. Así que los tiempos que estamos viviendo son tiempos difíciles, pero quiero decirles que nunca han sido fáciles. Porque estas iglesias, como la iglesia en Tesalónica, de hecho, nacen en un contexto de persecución. Y lo que implicaba para estos hermanos no era adquirir el coronavirus, era que si decían que eran cristianos, los mataban. Y no estoy menospreciando el impacto de esa pandemia. Esta iglesia es fundada por Pablo en Hechos 17. Estuvo en esa ciudad como unos 3 meses, un periodo corto. Pero es una iglesia que entendió lo que era seguir a Cristo. Y en medio de todos esos problemas continuó activa y viva. Y a pesar de todo lo que vivía, esta joven iglesia tenía entonces una pasión por vivir el evangelio. En tan poco tiempo, a mí me llama la atención cómo hay creyentes que reciben a Cristo y empiezan a hacer cambios en sus vidas, empiezan a testificar, empiezan a mostrar que Dios ha hecho un cambio en sus corazones. Y otros nos llevan más tiempo. Pero así es esta iglesia, ahí en Hechos 17. Cuando les preguntásemos, o si les hubiéramos preguntado a esta iglesia en esos tiempos cómo les va, no hubiesen dicho: aquí jalando la carreta. No, estamos vivos y estamos activos porque tenemos una misión, tenemos una oportunidad. Estamos aquí en Grecia del Norte, pero miren todas estas conexiones del Imperio Romano que son oportunidades para hablar de Cristo. No es tiempo para estar inactivos. Esta iglesia, cuando decían: la iglesia en Tesalónica, es que esa iglesia hay que ponerle ojo, mucha, nos puede enseñar mucho. Han venido a ser ejemplares en toda esta región. Pablo dice en 2 de Corintios, capítulo 10, una iglesia que tenía muchos dones, con mucho dinero, y les dice: ¿saben qué? Hay que ponerle ojo a las iglesias de Macedonia, que entre ellas está Tesalónica, porque esa iglesia, en medio de pobreza, en medio de limitaciones, ellos rebosan en generosidad. Así que esta iglesia hoy nos impacta después de 2000 años. Una iglesia que probablemente no tenía la mejor doctrina, porque era nueva y Pablo tiene que estar ubicándolos. Probablemente no eran los más santos, porque hay que hacer ajustes en santidad y hay temas relacionados a eso. Pero sí tenían esa pasión por el Señor, esa fe sólida, resistente en medio de pruebas, y por lo tanto llegan a ser ejemplares. Como dice Tesalonicenses 1:7, de tal manera que llegasteis a ser un ejemplo para todos los creyentes en Macedonia y Acaya. Hay un amor de este apóstol por esta iglesia joven. Él habla de que los cuidó con ternura como una mamá cuida a sus hijos, o que los crió también.
Habla de un amor profundo en el 2:7 en adelante. Dice, hubiésemos querido no solo darles el evangelio, sino entregar nuestras propias vidas por ustedes. Si resumo estos versos, en el inicio es un hombre, Pablo, que lidera en equipo. Dice Pablo, Silvano y Timoteo. Y uno de los anhelos es que esta iglesia no la dirija una sola persona, sino un equipo de hombres y mujeres consagrados al Señor que la guíen a ser una iglesia relevante. Así que después de este mensaje tú te puedes unir a los hombres y mujeres y jóvenes que dicen al Señor, yo quiero ser parte de este mover como lo fue la iglesia de Tesalónica. Una iglesia con virtudes, una iglesia ejemplar. Esta mañana quiero hacerte 3 preguntas muy puntuales para saber si nuestra iglesia está viva y activa, o si tú mismo estás vivo o activo, si tú y yo estamos con dinamismo en cuanto a cumplir el propósito de Dios. Y tienes que ser muy honesto, y yo tengo que ser muy honesto conmigo con estas 3 preguntas que surgen de este verso. El verso 3, teniendo presente sin cesar delante de nuestro Dios y Padre vuestra obra de fe, vuestro trabajo de amor y la firmeza de vuestra esperanza en nuestro Señor Jesucristo. 3 preguntas puntuales. Esta es una intravenosa, ¿verdad? Va directo. Yo quiero preguntarte hoy, a la luz de la palabra, ¿tu fe produce obras? Te pregunto, tu fe. Tú dices que sos cristiano, pero sos luz, sos sal. Tu fe produce obras, porque eso es lo que está diciendo aquí el apóstol. Vuestra obra de fe. ¿Cómo es la naturaleza de la fe verdadera? Santiago, todos hemos escuchado a Santiago. Vamos así rapidito a Santiago. Es uno de los libros que me cuesta encontrar. Santiago, aquí está. Santiago 2, 14 al 18. Dice, ¿de qué sirve, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarle? Y si un hermano o una hermana no tiene ropa y carecen de sustento diario, y uno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por las obras. Cuando nosotros decimos que tenemos fe, alguien puede decirnos que se vea, pues. Porque la fe se hará evidente en cómo hablas, en cómo piensas, en cómo actúas. Y ustedes dirán, por ejemplo, Rahab era una prostituta. ¿Y dónde está Rahab? ¿Está en Hebreos 11? Muy bien. ¿Y por qué está ahí? Porque fue una mujer de fe y de obras. Cuando llegan los espías, ella les dice, yo conozco al Dios de ustedes, yo sé lo que él ha hecho. Yo lo conozco. Y saben, es el Dios del cielo. Y es el Dios de la tierra. Se quedó allí. Le dice, los voy a esconder. Y por eso dice Hebreos, que la fe de Rahab, esta prostituta, se hace evidente a través de las acciones. Tú no puedes decir que sos cristiano. Yo no puedo decir si no lo demuestro.
Por eso te hago la pregunta, ¿tu fe produce obras o es una fe muerta? ¿Están incómodos? Yo estoy incómodo. La otra pregunta, ¿tu amor produce trabajo? A mí me llama la atención que aquí, no soy un experto en griego, pero al estudiar la Biblia me doy cuenta que hay dos palabras para trabajo. Y una palabra para trabajo tiene que ver con un trabajo que te gusta, que es de 4 a 6 o de 6 a 4 y que regresas a tu casa y estás contento. Pero la palabra que usa aquí, la palabra o Dios, es scopos, que implica un esfuerzo extenuante que produce sudor. Y lo que está diciendo aquí la palabra es que estos hermanos amaban y ese amor se manifestaba a través de ese esfuerzo extenuante. Es algo sacrificial. Es como cuando te dicen, hermano, ¿podría usted venirnos a ayudar el domingo 14 de septiembre? Pero tú lo primero que dices, pero es el feriado largo. ¿Por qué? Voy a servir, pero siempre y cuando no me incomode mi horario. Siempre y cuando no sude. Cuando nosotros servimos, lo que estamos haciendo es mostrando el amor. El amor se muestra a través del servicio. Cuando tú dices, yo quiero servir con los niños, yo quiero servir con los jóvenes, con las damas, yo quiero servir, yo quiero servir. Cuando tú le dices a tus papás, por favor, yo quiero lavar los platos, por favor. Lo que estás diciendo es, les amo. Así que Samuel, tienes permiso de no lavar los platos por un buen tiempo ahí con tu brazo. ¿Saben qué me impacta? Que Jesús lo modeló. Lavar los pies era una obra de servicio asignada al esclavo de más baja condición. Y él dice, si yo siendo el maestro, ¿quién es el más importante? Dice Jesús. ¿No es el que se sienta a la mesa? Pero yo, el maestro, les he lavado los pies y ejemplo les he dado para que ustedes amen y muestren ese amor a través de ¿qué? Del servicio. Hace muchos años estaba yo ahí con mi esposa acostados ya para dormirnos, pero yo romántico como siempre, ahí diciéndole mi amor, te amo, ¿verdad? Y al ratito me dice, mira, estoy muy cansada, ¿me podrías traer un vaso con agua? No, eso sí no, ¿verdad? Ajá, y mi esposa cabal, ya no tengo que decir lo que ella dijo, ustedes lo dijeron. Y el amor. Entonces, iglesia, no podemos decir que amamos si no estamos dispuestos a mostrarlo a través de las acciones. Por eso te vuelvo a preguntar, ¿tu amor produce trabajo? Y una más, ¿tu esperanza produce constancia? Porque aquí dice que en ellos hay firmeza. Y es una firmeza o una constancia que viene a raíz de la esperanza que tienen en Dios, en Jesús. Cuando hablamos de esta constancia, estamos hablando de resistencia. Estamos hablando no solo de sobrevivir en los tiempos difíciles, sino a triunfar a través de ellos. Y por eso esta iglesia no fue vencida, porque tenía una esperanza segura en el regreso del Señor, una confianza segura en que Dios estaba con ellos y que si tenían que morir, pues iban a morir.
Por eso cuando hablamos de los desafíos, el bullying, las ofensas, el daño que nos hacen otros, las pandemias, las crisis, la pobreza, eso jamás va a detener una iglesia fiel. Porque mira hacia adelante, poniendo los ojos en Jesús, en su regreso, viendo que esto es temporal, que es pasajero. Estas iglesias no fueron vencidas por esa convicción, por esa constancia. 3 preguntas. Jesús nunca dijo que la vida iba a ser fácil. ¿O Jesús dijo eso? Al contrario, Él dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confíen cuando venga una pandemia. Confíen cuando venga una crisis, cuando venga pobreza. Confíen. No sé cómo fue el evangelio que te presentaron. No sé si te convertiste con pare de sufrir. Ay, dicen que hay que parar de sufrir. Ya no más sufrimiento. O no sé si te convertiste con el evangelio de la prosperidad. Todos los creyentes tienen que ser ricos y no tienen problemas. Y no hay enfermedades. Vamos a ver más adelante que hay un evangelio verdadero. Estaba escuchando un tío político de Crista. ¿Cuántos años tiene Don? 87 por allí, un piloto aviador, y el día de ayer él estaba compartiendo por qué se levantan los aviones, cómo es que vuelan. Y él decía, los aviones siempre van a levantarse en sentido contrario al viento. Necesitan del viento contrario para levantarse. O sea que cuando el piloto está ahí por aterrizar, averigua cómo están los vientos. Y cuando le dicen vientos contrarios, ¿qué dice? Excelente. Perdón, para levantarse, estoy hablando de despegar. Y cuando él hace la aplicación mencionaba esto. Nosotros a través, en medio de adversidades, de vientos contrarios, podemos levantar vuelo. Porque los que esperan en Dios tienen nuevas fuerzas y se levantan como las águilas y van a correr y no se van a cansar porque esperan en el Señor. Tú dirás, ¿cómo es que esta iglesia lo logró? Me llama la atención aquí. ¿Tienes el verso 5 ahí en pantalla? Y aquí estoy cerrando, como dicen los predicadores. Ya estoy. Dice, esto lo sabemos, porque cuando les anunciamos el evangelio, les llegó no solo con palabras, sino también con el poder del Espíritu Santo y con una seguridad. Ustedes saben que cuando estuvimos entre ustedes, buscamos solo su bien. El evangelio, mi versión dice, pues nuestro evangelio no vino a vosotros solamente en palabras, sino en poder. Es un evangelio transformador que cambia vidas. ¿Cómo podríamos decir que tú sos cristiano, pero vives igual a como vivías hace 5 años antes de conocer a Cristo? ¿Qué ha pasado en tu vida? ¿Qué evangelio vino en poder transformador? Aquí dice, nuestro evangelio no vino solamente en palabras, sino también en poder.
en una capacidad para vivir la vida cristiana como Dios quiere que la vivamos. Y en el Espíritu Santo, estas iglesias eran fieles a Cristo porque dependían del Espíritu Santo, el poder que les capacitaba para cumplir la misión. Ese poder que te ayuda e incluso en las relaciones interpersonales difíciles. Porque Gálatas dice que el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza. Vida plena no se levanta a no sea por el poder del Espíritu Santo, de la capacidad de Dios. Esta no es obra de humanos. Por eso hechos son los hechos del Espíritu Santo, usando a hombres y mujeres ordinarios como tú y yo. Pero también dice la palabra de una manera clara y con plena convicción, con plena seguridad de que Dios los tiene allí, de que hay un propósito. Es lo que llamaríamos entonces hoy un evangelio verdadero. Así que somos una comunidad de fe activa. No somos una comunidad de nombre. De hecho, se habla de cristianos nominales. ¿Ustedes saben qué significa eso? Cristianos de nombre. ¿Cuántos tienen Guatemala? Millones. Si llamamos cristianos a católicos y evangélicos. Pero también somos una comunidad de amor y servicio. Hace unas semanas estuvo un circo aquí y nos oía cantar probablemente, o el mensaje. De hecho, la trapecista venía los domingos aquí. Y yo pensaba, ¿hay algo más que solo cantar para ellos? Y pensé, ¿cómo podríamos mostrarles el amor de Dios? A través de una pizza y una tarjeta. Aquí la iglesia les manda. Estaban desarmando su carpa y la trapecista dice: el tiempo que estuve aquí sentí que esta iglesia fue mi hogar. Cada vez que tú muestras amor a los demás, les estás diciendo que amas a través del servicio. Somos una comunidad de esperanza, porque los hermanos o las personas nos escuchan decir que no hay esperanza, preocupados, angustiados. Nuestros mismos hijos ahí: mi hijo, no te vayas a soltar porque te van a robar. Y ahí andamos con nuestros hijos en el supermercado. Yo te pregunto y me pregunto a mí: ¿cómo estás? ¿Cómo está Vida Plena? ¿Está viva y activa en el cumplimiento de la misión? ¿Podrías decir esta mañana que el evangelio que recibiste es el evangelio que recibieron los hermanos de Tesalónica, que lo mostraron a través de sus acciones? ¿Puedes decir que estás vivo amando a otros a través del servicio? Porque yo tengo un sueño, y eso es lo que le he pedido al Señor: que en esta iglesia un día hagamos cola para pedir oportunidades de servicio. Porque el 100%, no el 5 ni el 10 como dicen las estadísticas, son los que sirven en una iglesia. Es el 100%. Cuando el Espíritu Santo te mueve y te dice: no vivas tu vida cristiana sentado. Quiero preguntarte:
estás venciendo en medio de ese problema, quiero recordarte que el poder del Espíritu Santo te va a ayudar para salir adelante. Y vas a tener esa convicción de que Dios está a tu lado, aun cuando las circunstancias no cambian, porque tú tienes fe, amor y esperanza. Por eso queremos que Vida Plena les ofrezca eso. Si por alguna razón un día no hay alabanza, no sé, que se fue la luz y cantamos a capela, o que falte esto, lo otro, no importa. Nunca falta en esta comunidad la fe, la esperanza y el amor. Y que esta iglesia no sea la mejor de Guatemala, que sea ejemplar, como fue la iglesia en Tesalónica. Y cuando hablo de iglesia, estoy hablándote a ti como creyente, porque todos formamos la iglesia. ¿Cómo están? ¿Inquietos? ¿Incómodos? ¿Felices? ¿Contentos? ¿Con esperanza? Porque yo no les he hablado esta mañana, les ha hablado el Señor. Y eso, lo que ellos vivieron, es tan maravilloso, tan hermoso, porque trabajaron en cambiar vidas y conquistaron esos puertos llenos de pudredumbre. Ese puerto de Tesalónica, en medio de tanta maldad, las personas decían: ahí está la presencia de Dios. Vamos a orar. Dios, gracias por tu palabra. Gracias por esta iglesia que fue movida por el Espíritu, que fue transformada. Y probablemente algunos de ellos nunca cantaron, y si estaban en una cueva, solo movían sus labios para adorarte. Vivieron experiencias difíciles, pero en su corazón había una pasión de un adorador fiel y genuino. En su corazón había una pasión por las almas sin Cristo. Había una compasión por los necesitados. De hecho, Señor, el apóstol Pablo dice que son ejemplares en generosidad. Había una pasión por vivir la vida cristiana a ese nivel. Y por eso hoy te pedimos perdón, porque creemos que la vida cristiana está conectada con comodidad, con ausencia de conflictos, con ausencia de pruebas, que hemos llegado a tal punto hasta de pelear contigo cuando estamos en una situación difícil. Pero hoy hemos entendido que el evangelio verdadero, transformador, del cual no nos avergonzamos, es poder de Dios para transformación. Y te damos gracias por todos los recursos, la palabra, la oración, el Espíritu Santo que nos capacita para ser una iglesia ejemplar en esta nación. No sé cómo lo vamos a hacer, pero queremos hacerlo, Señor. Amén. Yo quiero, antes de cerrar, preguntarte, porque es la mañana para confirmar si el evangelio que recibiste es verdadero. Porque el evangelio verdadero tiene que ver con que Jesús murió en la cruz del Calvario y pagó por tus pecados. Tiene que ver con una reconciliación tuya con Dios, que no se lograba por los méritos humanos, por ser bueno, por dar esto o por buenas obras, sino que solo se logra a través del sacrificio de Cristo en la cruz. Cuando tú le dices a Jesús, perdóname, cuando tú le dices a Dios que crees en Él y le dices que confiesas que Él viene a ser tu Señor y que Él perdonó tus pecados, ese es el evangelio verdadero. Y por eso te invito
a que hoy confirmes tu decisión. A veces pregunto a los hermanos, ¿y cuándo fue que conociste a Cristo? No me acuerdo. Digo, ¿no será mejor que ahorita lo hagas, verdad? Porque si no te acuerdas ni qué pasó. Pero hoy te digo que inclines tu corazón al Señor y confieses que Él perdona tus pecados y te da la vida eterna por gracia. Dile: Señor Jesús, yo confieso que soy un pecador, que necesito tu perdón y que en esa cruz tú derramaste tu sangre para perdonar mis pecados. Confieso que tú eres el Señor y que estás vivo. Te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador personal. Amén. Amén. Si alguien hizo esta oración, ven conmigo y platica de lo que Dios ha hecho en tu vida. Iglesia, quiero que le demos un aplauso al Señor en gratitud por lo que Él ha hecho en nuestras vidas.